Bienvenido a mis sitios de internet Rocío Chávez Ciencia de Datos. En ellos encontrarás información acerca de diferentes técnicas utilizadas tanto en la estadística y la minería de datos como en el Machine Learning. En mi canal de YouTube te explico detalladamente desde las matemáticas que hay detrás de dichas técnicas hasta la manera en la que puedes implementarlas en tu computadora, utilizando diferentes lenguajes de programación tales como R, SQL y Python. Si estás interesado en agilizar aún más tu aprendizaje acerca de estas técnicas, te invito a visitar mi página en Patreon, en donde podrás obtener los códigos que voy utilizando. Si conoces a alguna persona a la que pudiera serle de utilidad esta información, por favor, ayúdame a compartirla. En un video anterior te platiqué acerca del método llamado Kernel Density Estimation. En caso de que todavía no lo hayas visto, te invito a que lo hagas. Dicho método es similar al histograma, en cuanto a que es un método no paramétrico que nos permite conocer la distribución de nuestros datos, pero con la ventaja de que nos proporciona una curva de densidad de probabilidad continua, lo que permite una interpretación más fácil, especialmente cuando se incluyen las distribuciones de múltiples variables en un solo gráfico. En el video de hoy te diré cómo puedes obtener este tipo de gráficos en Python, utilizando los valores tanto de una como de dos variables en un mismo gráfico. En esta ocasión, voy a utilizar el archivo categorías de corredores, el cual es de tipo CSV. Importamos la librería pandas asignándole el alias pd. Utilizamos la función readCSV de pandas para leer el archivo, colocando dentro de los paréntesis y entre comillas el nombre del archivo incluyendo la ruta en la que se encuentra. Y el parámetro indexCol igual a 0 para indicarle que la primera columna contiene los nombres de las filas. Le voy a pedir que nos muestre las primeras filas para que veamos la información que contiene. Y vemos que tiene un índice, el cual creamos con el parámetro indexCol igual a 0, y 6 columnas. Este archivo tiene registrados los datos de las personas que participaron en un maratón en la ciudad de Nueva York. En esta ocasión, las columnas que voy a utilizar son la velocidad, la edad y el tiempo que le tomó en llegar a la meta a cada uno de los corredores. Para seguir adelante con la explicación de este gráfico, voy a filtrar las edades de los corredores cuya velocidad es regular para después hacer un histograma. En caso de que estés interesado en ahondar en las diferentes formas de filtrar la información de tus data frames en Python, puedes ver el video llamado Filtrando información en Python, que se encuentra en mi canal de YouTube. En el objeto llamado regular, estoy guardando la información correspondiente a las variables velocidad y edad de los corredores que contienen la categoría regular en la columna velocidad. Ahora que ya tenemos la información filtrada, vamos a crear el histograma correspondiente a las edades de los corredores cuya velocidad fue regular. Para hacerlo, importamos las librerías Matplotlib y Seaborn para crear los gráficos. Con la función histplot de Seaborn, le pedimos que cree un histograma con la información contenida en la variable edad del objeto llamado regular. Con plt.title le asignamos un nombre al gráfico y con plt.show le pedimos que lo despliegue en pantalla. Y podemos ver que las edades que más se repiten son las que se encuentran entre los 30 y los 35 años. Es un poco difícil ver este gráfico debido a que excede las dimensiones de los gráficos que se tienen por default. En el siguiente gráfico te diré cómo puedes modificar su tamaño para que sea más cómodo verlo. En este gráfico le estamos pidiendo que nos muestre la función densidad de los datos encima del histograma. Esto lo hacemos agregando el parámetro KDE igual a true en la función histplot. Como puedes ver, esta función va siguiendo la distribución de nuestros datos, de manera que el pico más alto se encuentra alrededor del número 30, seguido de otro pico que se encuentra en el número 40. El tamaño del gráfico lo modifiqué con esta línea. Si quisieras regresar al tamaño original de los gráficos, puedes utilizar esta otra línea de código.
Si queremos obtener únicamente el gráfico del KDE sin el histograma, lo que podemos hacer es utilizar la función KDEplot, también de Seaborn, y los parámetros que estoy incluyendo aquí son para indicarle el color que quiero que utilice y que coloree el área que se encuentra debajo de la curva de densidad. Esto último lo hago con el parámetro Shade. Para que este gráfico sea comparable a otro que voy a crear con los corredores lentos, aquí le estoy agregando unas líneas de código para poder asignar los límites de los ejes X y Y al gráfico. Con plt.figure creamos la estructura de la figura, a la que le indicamos que la figura contendrá solamente un gráfico. Esto lo hacemos con la función addSubplot aplicada al objeto fig que acabamos de crear, incluyendo entre los paréntesis 3 unos separados mediante una coma. Esta información la guardamos en el objeto al que llamaremos AX. Los límites de los ejes se los indicamos con las funciones setYlim y setXlim. Como te comentaba, voy a crear el histograma y el KDE para la categoría lento de la variable velocidad, solamente para mostrarte cómo le puedes hacer para no estar creando un objeto para guardar la información filtrada de cada una de las categorías. Lo que voy a hacer es obtener las edades de los corredores lentos directamente del archivo original, es decir, del objeto corredores, y colocar esta línea de código en el parámetro data. Este es el resultado del filtro que acabamos de aplicar a nuestros datos. Aquí colocamos ese filtro en data y tenemos el histograma con su KDE correspondiente a los corredores lentos. Y el gráfico de densidad de probabilidad generado con el KDE. Ahora bien, si lo que queremos es desplegar las curvas de densidad de las tres categorías en un solo gráfico para poder compararlas, lo podemos hacer indicándole que nuestros datos se encuentran en el archivo corredores, que la información sobre la que queremos que aplique el método KDE se encuentra en la columna edad y que queremos que segmente los valores con base en las categorías contenidas en la columna velocidad. Esto lo hacemos con el parámetro hue. Esto lo que va a hacer es asignarle también un color diferente a cada una de las curvas. Voy a pedirle que me despliegue ahora la información correspondiente a la variable tiempo, porque también quiero crear un gráfico que contenga tanto la edad como el tiempo. Viendo estas curvas de densidad, podemos ver que los valores más frecuentes de los corredores veloces se encuentran muy cercanos al minuto 200. Los de los corredores regulares se encuentran entre los 250 y los 300 minutos, y los de los corredores pertenecientes a la categoría lentos están muy próximos a los 300 minutos. Otra cosa que podemos hacer es graficar los KDEs de dos variables, por ejemplo, la variable tiempo, además de la edad. Para esto lo único que tenemos que hacer es agregar el parámetro y igual a tiempo. Ahora podemos ver no solamente los valores más frecuentes de las edades de los corredores correspondientes a las tres categorías de la variable velocidad, sino también los valores más frecuentes en los tiempos de cada una de estas, que vendrían a ser las regiones que aquí se encuentran con un color más oscuro. Si estás interesado en adquirir alguno de mis cursos en línea, puedes consultar información al respecto en mi página web Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, misma que se encuentra en rociochavezml.com. Nos vemos en el próximo video.